Luego de obligar y presionar al presidente a leer el papel que disolvía el Congreso, aquí empezó los errores de los vacadores. Se olvidaron hacerle firmar el documento que disolvía el Congreso. Ese fue el primer error. Sin estar enterados de que el presidente no había firmado el documento que disolvía el Congreso, le tocaba a los congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Alianza para el Progreso y los no agrupados, todos ellos pagados por los grupos de poder. Pero se apresuraron a la vacancia y cometieron otro grave error. Se olvidaron de escribir la moción de vacancia al presidente Pedro Castillo por haber disuelto el Congreso inconstitucionalmente y hacerla firmar por 26 congresistas y llevarla a debate según lo establecido. Y si no hay debate no hay vacancia, que era lo fundamental para el proceso de vacancia. Ese error dejó sin efecto la vacancia. Luego vino otro error de la fallida vacancia al presidente Pedro Castillo. Fue que cambiaron la hora de la vacancia por traición a la patria, que era a las 7 de la tarde, y lo adelantaron al mediodía sin que esto se haga en el pleno del Congreso. Pero ya no era la moción de vacancia por traición a la patria, sino por golpe de Estado, por querer cerrar el Congreso. Así cambiaron la hora sin tener en conocimiento los del pleno del Congreso. Pero como ya se había acordado pagarle a la prensa 1.800 millones de soles, la prensa se encargó de hacer válida esa vacancia fallida conjuntamente con la cúpula de la señora fiscal de la Nación y el Tribunal Constitucional. Luego la fiscal de la Nación fue con el coronel Colchado y su cúpula a obligarlo a firmar el documento que disolvía el Congreso, pero para ese momento ya estaba a su lado el abogado Aníbal Torres, quien lo defendió del plan de esta cúpula de mafiosos. Mientras en el Congreso se desesperaban por vacar al presidente, la señora Dina Boluarte ya tenía el discurso escrito por la señora Keiko Fujimori para tomar el mando de presidenta. El acuerdo era que, si ella iba a estar con los congresistas de la derecha, debía de vestir de amarillo y jurar que se quedaría hasta el 2026, ya que en plazas públicas Dina Boluarte juraba que se iba, si vacaban al presidente. Luego vendría lo que se había planeado entre Vladimiro Montesinos y Alberto Otárola, que él tome el Ministerio del Interior y que conjuntamente con los altos mandos de las Fuerzas Armadas maten a pobladores, en las protestas que se venían por el secuestro de Pedro Castillo, y luego de matar a los pobladores obliguen a que no renuncie Dina Boluarte, ya que si renuncia sería procesada por crímenes de lesa humanidad. Esto fue dándose tal como se venía planeando. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas firmaron un documento donde decían que Dina Boluarte había dado las órdenes de matar a los protestantes. En ese momento Dina Boluarte, al leer la denuncia que iban a hacer las congresistas fujimoristas si renunciaba, sufrió un pequeño desmayo en el despacho. Ahí fue donde Alberto Otárola sigue con el plan y le dice: Pome de Premier, que yo me responsabilizo, que en 10 días si la gente no deja de protestar renunciamos y nos vamos. Pero Otárola y los altos mandos de las Fuerzas Armadas continuaron con las matanzas a los pobladores. Entonces Dina Boluarte por segunda vez le dice que va a renunciar, y Otárola le vuelve a repetir que si renuncia se friega sola, que moriría en la cárcel, ya que los delitos de lesa humanidad no son penas menores de 25 años, al extremo de tener tantos muertos. Lo que le tocaría es cadena perpetua, ya que los altos mandos de las Fuerzas Armadas han firmado que es orden directa de la Presidenta de la República matar a los protestantes. Así que piensa antes de renunciar, o estás con nosotros o te friegas sola.